la potencia y está incrementando la temperatura de los alrededores, lo más lógico es que esta temperatura sea superior a 120 grados centígrados. Si yo saco menos de 120, ¿sí? Estoy cometiendo un error. Tiene que ser mayor a 120. Luego les decía, describir qué supuesto condiciona la respuesta obtenida. ¿Cuál es el supuesto? Que la H se mantenga. Porque justamente estoy utilizando el H que calculé anteriormente. ¿Y cuál es la lógica de eso? Que si yo modifico esta temperatura, ¿qué pasa con la densidad del aire? Cambia, tiene más movilidad, se mueve de forma diferente con esta superficie y eso, en definitiva, hará que cambie el coeficiente de conexión. ¿Qué otro supuesto? Que se mantenga el factor de emisividad. Porque la misma lógica sigue siendo la misma. Puede ser que la emisividad sea diferente por la interacción que hay con esa superficie. Como ustedes se dan cuenta, chicos, en este primer problema, es que interpreten bien la información que se les da. Creo que está por demás decirles cuáles son las estrategias que generalmente se aplican para solucionar un problema. ¿Cuál es? Primero, leer bien el problema. Identificar qué información estoy obteniendo. Y lo más recomendable siempre es que hagan un diagrama. Y si ustedes hacen un diagrama, ponen la información, facilito, ustedes identifican qué es lo que tienen que responder. Pero claro, para hacer el diagrama, chicos, nuevamente, aquí no es cuestión de aplicar una fórmula. Las fórmulas son importantes, pero es importante también el criterio. Porque eso les permite identificar, sobre todo, signos. Muchos de ustedes en esta pregunta se equivocan porque me ponen los signos como cosa que fuese indistinta. Algunos se ponen a aplicar resistencias y está bien, pero si ustedes no identifican que aquí de forma simultánea está transfiriéndose el calor por radiación y por convección, eso significa que son resistencias de paralelo. Es imposible que tengamos resistencias en serie. No se pueden sumar las resistencias. Muchos me ponen tal vez aquí 120 y se van hasta 10 y me suman las resistencias, pero eso es imposible porque, repito, son mecanismos de transferencia de calor simultáneas y eso significa resistencia en paralelo. Lo otro, unidades. Esto. En clases resolvimos un problema similar y les decía, si yo estoy juntando convección y radiación en una sola ecuación, por coherencia en 4 unidades, al escribir aquí en Kelvin, eso hace que aquí también escriba en Kelvin, porque estoy calculando esta temperatura. Si yo tuviese esta y esta, la diferencia, claro, no representa ningún problema, pero aquí estoy calculando una temperatura que es mi incógnita y esa temperatura tiene que escribirse en la misma escala de temperaturas. No puedo escribir aquí Kelvin y aquí trabajar con grados centígrados. Desde mi punto de vista, esta primera pregunta no indicaba mayor complejidad. La segunda pregunta la hicimos en clases, chicos. Lo único que hice es cambiar ligeramente el enunciado del problema, pero lo trabajamos en clases. Y nuevamente, chicos, esta asignatura no es cuestión de repetir problemas, es cuestión de entenderlos. Y también es cuestión de que entendamos los fundamentos de la transferencia de calor hasta este punto por conocimiento. En este problema les dicen, tienen un horno de pared compuesta por... Y nuevamente, chicos, si yo les doy un enunciado, la idea es que ustedes interpreten la información que se les está dando. Siempre mantengo mi punto de vista, chicos. Ustedes saben leer, pero no entienden lo que leen. Aquí les doy una instrucción y les digo, tenemos una pared y un horno que está compuesto por ¿qué? Clarito les dice aislante y ladrillo. No les dice ladrillo aislante. El orden es importante porque si yo cambio el orden, cambio la secuencia de las resistencias y eso es más que obvio que va a cambiar el resultado. Pero aquí, chicos, es lectura y comprensión.
¿Puede leer? Sí, pero a veces no entienden, no comprenden. Y bajo esa lógica, aquí dice, pared de gordo compuesta por aislante, 125 milímetros de espesor. Les daba la conductividad térmica y ladrillo, 500 milímetros de espesor. Este les decía 0,7 vatios por cada metro. Acá les daba una conductividad térmica que era variable, 0,28 más 0,3023. La superficie interna del horno, es decir, esta, 1100, se encuentra a esa temperatura, tanto que la superficie externa está a 50. La cual está interactuando con aire que se encuentra a 22 grados centígrados de temperatura. Lo primero, ¿cuál es la pérdida de calor? Esto lo habíamos hecho, chicos. ¿Qué teníamos que hacer? La complejidad es que aquí tengo una temperatura o un coeficiente de conductividad térmica que cambie con la temperatura. Si yo quiero irme por el enfoque de resistencias, ¿no es cierto? Yo que les dije, saco una temperatura media, puede ser mi primer paso. Entre 1100 y 50 saco una media y esa temperatura calculo, evalúo la conductividad térmica. Si ya tengo la conductividad térmica, ¿no es cierto? ¿Qué hago acá? Esta energía, que en este caso se pierde hacia los exteriores, es 1100 menos 50 sobre la resistencia del aislante más la resistencia de quién? Del anillo. La del anillo es fácil. ¿Por qué? Porque ya tengo el espesor y la conductividad. 0,5 dividido para 0,7. Obviamente aquí me falta el área, pero el área es la misma. La puedo poner acá. Incluso obviaba el área. ¿Por qué? Porque aquí les decía cuál es la pérdida de calor hacia el exterior en kilovatios por cada metro cuadrado. Por lo tanto, esta área ya está puesta acá y no la tomo en cuenta. Esto es lo que tenía que aplicar. La resistencia del ladrillo, como les decía, es facilito porque ya tengo 0,5 para 0,7. Esto suponiendo que es constante. La otra, ¿no es cierto? Como les decía, suponía una temperatura acá. Ustedes querían K a 1100, K esta temperatura supuesta, sacaban una media entre esta y esta, sacaba la conductividad media. Está lo mismo. Pero lo importante es que yo saque una conductividad térmica media entre qué? Entre esta temperatura y la de acá. ¿Cuál es el error que cometen ustedes? Hacen un solo cálculo. Me sacan una conductividad térmica entre 1100 y 50, imposible. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? Porque al ser una conductividad térmica variable, no es lo mismo el intervalo entre 1100 y esta temperatura supuesta, o la temperatura que tiene en este punto, y 1150. Es diferente. Tengo que sacar una temperatura, una conductividad térmica en el rango en el cual se encuentra el material. Tiene mucha lógica. El material está hasta esta temperatura, no está hasta 50. A 50 aquí en el ladrillo. Físicamente no existe el material. Por eso no puedo utilizar cualquier temperatura. Debo de calcular una conductividad térmica en el rango de temperaturas en el cual se encuentra el material. ¿50 a 50? No. Muchos de ustedes me hacen eso. Sacan una media de la conductividad térmica entre 1100 y 50. 50 no existe el material. Por eso, mi alternativa cuando les trabajábamos en clases era que saque una media entre 1100 y 50. Esa sea mi primer punto de referencia, pero tengo que sacar una media entre 1100 y este TS que le estoy poniendo. Y sacaba una conductividad media y la resistencia del aislante, que es igual a 0,125 sobre esta conductividad térmica. Evalúo, ¿no es cierto? Saco este flujo de calor. Y ojo, también aquí es cuestión de formalmente, ¿no es cierto? ¿Qué signo tiene este flujo de calor?
Por cómo yo estoy diagramando, está yéndose así. Positivo. Pero claro, en términos prácticos, ya de realidad, se está perdiendo energía hacia los alrededores. Y eso es lo que dice aquí. Pero realmente el signo es positivo porque está yendo de izquierda a derecha. Pero ya en términos prácticos de lo que ocurre, por eso les dice aquí pérdida de calor hacia el ambiente, hacia el aire. ¿Por qué se está perdiendo energía? Desde la perspectiva de que este horno da energía, la lógica es que yo trate de mantener la mayor cantidad de calor en el interior. Una vez que hacíamos esto, ¿qué tenía que hacer? Siempre que supongo algo, demuestro, compruebo la validez de mi argumento. ¿Qué hacía? Calcular esta temperatura. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hacía? Este flujo de calor que se supone que ya es constante, porque estamos trabajando en problemas en condiciones de estado estacionario, es igual a que 1100 menos esta temperatura TS que me supuse sobre la resistencia total, que es justamente las que ya calculé anteriormente. Y despejo que este TS. Entonces, comparo el TS que es el supuesto menos el TS que ahora lo estoy calculando. Si son iguales, problema resuelto. Si no, ¿qué pasa? Que este es mi nuevo insumo para hacer una segunda iteración y aplicar la misma lógica. Les expliqué esto en clases y aparentemente lo entendieron. Pero mi sorpresa es que muchos de ustedes hacen un solo cálculo y dicen ya, esa es la temperatura. Ese es el flujo de calor. Hay que comprobar. Perdón, sí. Resistencia del aislante. Estamos trabajando o seccionando este material. O si no, nos llevamos por el otro lado, porque igual las temperaturas tienen que ser las mismas. Porque aquí, si ustedes quieren irse por el otro lado, esto también tiene que ser igual aquí a la temperatura S, que estoy llamando calculada, menos 50, sobre la resistencia de quién? De la condición. De la región. Tiene que darme lo mismo. ¿Qué otra solución se puede plantear? Claro, aquí la cantidad de calor que transporta el material el aislante es igual a la que transporta el ladrillo. Ley de Fourier en cada segmento. Y aquí ¿qué haré? 0,28 más 0,00023 por T. ¿Y aquí qué sería? Dt sobre dx. ¿Esto es de quién? Del aislante. Y aquí lo mismo. 0,7 ¿Y qué hago ahora? Integro. Si yo integro, aquí obviamente me va a quedar el espesor del aislante, aquí sería 0,125, aquí me va a quedar 0,5, porque no hay problema en la integración. Luego, ¿qué hago yo? Integro. Pero claro, aquí los límites de integración son entre qué. Este es mi material, aquí sería 1100. Aquí es la temperatura que yo quiero calcular. Y acá la integración será entre qué, la temperatura que yo calculo, 50. Se forma un sistema de ecuaciones y líneas, problema resuelto. Directo, no tengo que ir. Muchos de ustedes hacen esto, está bien, es correcto. Hasta ahí, hasta aquí lo hacen bien, pero luego integran de formas súper raras. No entiendo qué hacen ustedes. Esta es la lógica de integración, pero muchos de ustedes me ponen esto, me dicen que la respuesta es esto. Me ponen una T y aquí me ponen un delta T. Me ponen 50 menos T, o 1100 menos T. Chicos, no saben integrar. Si yo integro esto, sería 0,28 por T más 0,0023 T al cuadrado sobre 2. Pero es diferente de esto. Sacan esto como que fuera una constante y luego le ponen el delta T.
No es lo mismo. Y lo que les digo, chicos, si esta es una clase de fenómenos de transporte, no de cálculo integral ni de cálculo diferencial. Esto se supone que lo sabe. Y esto es un error de fundamentos, no integral. Parece chiste, pero lo hacen todos. Lo que yo siempre digo, si veo este caso, chicos, yo no puedo hacer nada por ustedes. Porque esta es clase de fenómenos de transporte. Yo no puedo regresar atrás para enseñarles cosas que se supone ya las conocen. En este punto, si ustedes cometieron este error, es cuestión de ustedes, chicos, el trabajar, el estudiar y el corregir el error. Porque yo tengo que avanzar. No puedo detenerme a explicar cómo se integra esto. Una vez que encontraban esta temperatura, ¿sí?, ya tenían cuánto calor se está yendo hacia los alrededores. Pero la lógica es esta, la vimos en clase, se las di, se las expliqué. Luego, ¿cuál es la temperatura en la superficie de contacto del aislante con el ladrillo? Esto es simultáneo, ¿no es cierto? Si ya encontré convergencia bajo este supuesto, o de forma directa encontré la temperatura con esta ecuación, que es lo mismo, si ya tengo la cantidad de calor que se va hacia el ambiente, ya tengo la temperatura. Si lo hacían bien, tenían resueltas dos preguntas de forma simultánea. La tercera, ¿cuál es el coeficiente de convección? Si yo ya calculé este flujo de calor, esto es igual a ¿qué? Al H por la diferencia de temperaturas, que ahora ¿cuál es? 22 o 50 menos 22. Ya tengo cuánto flujo de calor está yendo hacia los alrededores. Conozco la temperatura de esta superficie y conozco la temperatura del aire. Este aire se mueve sobre esta superficie. El diferencial de temperaturas va a ser 22 menos 50 o 50 menos 22. Tengo toda la información, mi única incógnita es el coeficiente de convección. Hasta aquí lo que hicimos en clases, chicos. Y chicos, honestamente, si ustedes, igual esto es análisis numérico, esto de hacer iteraciones, seguramente lo vieron en análisis numérico, análisis matemático. La lógica de aplicar este procedimiento iterativo es que gradualmente voy llegando a convergencia. ¿Qué significa convergencia? Llegar a la respuesta. El patrón es que cuando yo hago estos cálculos iterativos, secuencialmente estoy llegando a la respuesta. Se supone que eso lo saben, chicos. ¿Qué ven ustedes? Muchos se ponen a hacer iteraciones y sus resultados de las iteraciones son muy aleatorios. Es decir, si yo empecé con una temperatura muy grande y la respuesta es una temperatura más pequeña, sigue disminuyendo la temperatura. Esa es la secuencia. Si yo supuse una temperatura muy baja, esa temperatura tiene que ir subiendo hasta llegar a la temperatura respuesta. Lógica. Pero ¿qué ven ustedes? Que hacen iteraciones, hacen un cálculo, en el siguiente baja, hacen un tercero, le sube. Esa no es una tendencia correcta. Se supone que lo saben. Y si lo saben, no sigan con un siguiente cálculo, porque empiezan baja, sube, baja, sube, baja, sube. Eso está mal. Algo están haciendo mal. Como he dicho, si hacen cálculos iterativos, secuencialmente se van aproximando a la respuesta, pero con una tendencia que es definida. Si sube o baja, pero nunca sube, baja, sube, baja, sube, baja. Imposible. Si ustedes ven eso, porque siempre digo, si yo veo un patrón diferente, extraño en lo que estoy haciendo, reviso mis cálculos, corrijo el error, pero no continúo hasta llegar a cualquier respuesta. Y se supone, chicos, repito, que este problema lo hicimos en clases. Hasta ahí. ¿Qué significa eso? Que si lo hacían bien, ahí ya tenían 2 puntos. ¿Por qué? Aquí sí, por repetir algo que hicimos en clases. ¿Cuál es el trabajo de ustedes como actividad autónoma? Rehacer todos los problemas que resolvimos en clases. Y diga eso, que no están trabajando, que no están estudiando.
chicos de universidades, autoestudio. No esperen que este curso sea como el colegio o la escuela, que si no hacen el deber, o que yo tenga que estar revisando sus deberes cada vez que se les está haciendo una actividad aquí, el trabajo depende de ustedes. La pelotita está en su cancha, chicos. Yo en mis clases lo que hago es tratar de compartir algo más que una simple solución de un problema, sino explicar el contexto y tratar de interpretar los resultados. ¿Por qué? Porque aplicar una fórmula, reemplazar valores en una fórmula y obtener resultados es mecánico. Lo importante es que yo empiece a generar este sentido de ser muy crítico en los resultados que yo obtengo. Si tiene lógica o no tiene lógica. Porque a veces esa es la función de un ingeniero, interpretar los resultados y tratar de corregir un error. En esto que les estoy comentando, varios errores que ustedes no son conscientes. Y como he dicho, se supone que ustedes ya tienen las bases. Al inicio de la clase yo les dije aquí, o cuando yo corrijo un examen, no es que porque ustedes gastan un esmero les pongo ahí. Pueden llenarme 5 caras, pero si está mal, no les puedo comentar. Pero errores de integración, errores de no entender la base numérica en la resolución de un problema, ya no es mi función, chicos. Es su función, se supone que ustedes ya conocen eso. Luego hice una variante y les dije que el espesor del aislante se reduce en cuanto les dije en un 20%, si mal no recuerdo. ¿Qué significa eso? ¿Qué queda el 80%? ¿Cómo saco el nuevo espesor? 125 por 0,8. ¿Es difícil de entender eso? No. Tampoco debería ser para ustedes. Sin embargo, algunos no saben interpretar esta información. En mi nuevo problema, ya no tengo 125, sino que tengo 100 milímetros. Esto sigue estando en 1100. El otro cambio es que aquí ponía un material que era corcho, si mal no recuerdo. Y también reducía a la mitad, ¿no es cierto?, el ladrillo 250 milímetros. Pero se mantienen las temperaturas. Igual, como les decía, yo leo el problema e interpreto la información que me está dando. Y les decía también cuál debe de ser el espesor de este corcho para que se mantengan estas temperaturas y se mantenga la cantidad de calor que se pierde hacia los alrededores. Ese era el problema. Y aquí viene lo que les decía, entender el problema. Si yo cambio las condiciones, pero se mantiene esto y se mantienen las temperaturas, ¿por dónde me es más fácil empezar? Me es más fácil empezar por acá, porque este tiene una conductividad térmica constante, 0,7. Ya sé cuál es el nuevo espesor. Como esto es constante, ya puedo calcular esta temperatura. Lógica. Aquí no tengo que suponer nada. Como les decía, es cuestión de analizar y ver la información que tengo. Y a veces es cuestión no de hacer las cosas del apuro, sino que tomarse un tiempo y ver qué información tengo y tratar de definir una estrategia para encontrar solución al problema. Y por la información que yo tengo, ya tengo esto. Acá veo que ya tengo el espesor y veo que la conductividad térmica es constante. ¿Cuál es el problema de calcular la temperatura acá de forma directa? Sin iterar, sin ningún tipo de dificultad. Lo otro, me voy ahora al otro material. Fíjense, el flujo de calor se mantiene. Estoy modificando esto de acá. Lo más lógico es que ¿sí?, yo tenga que suponer, o tal vez ver qué temperatura tengo en este punto. Aquí tal vez estaba la complejidad. Es
es lo primero que a mí se me ocurre para solucionar esta temperatura? Lo primero que a mí se me hubiese ocurrido es suponer comportamiento lineal en la temperatura y calcular esta temperatura como primer punto de iteración. Podríamos calcular desde 50 hasta, desde 110 hasta el punto de la temperatura del corcho que ya le sacamos y ya sería todo. El problema ahí es que yo no conozco este espesor, que es justo lo que yo tengo que calcular. ¿Sí? Yo puedo aislar desde aquí hasta acá, pero mi problema es que no conozco el espesor del caucho para poder calcular la resistencia. Pero igual, el problema puede funcionar también por ahí. Yo puedo suponer un espesor, hacer cálculos, pero tengo que verificar la validez de mi supuesto. Pero lo que se me ocurre, lo más fácil, es que yo supongo un comportamiento lineal y estime esta temperatura como primer punto de iteración y luego se repite lo de acá. Esta temperatura media, ¿sí? Pero aquí, ¿qué es lo que me está ayudando de forma un poco más contundente y más definitiva? Que ya conozco cuánto calor está transportando esta superficie. Incluso eso facilita las cosas. Fíjense, en este Q, yo ya lo conozco. Planteo entre 1100 y el de acá. ¿No es cierto? Esta temperatura se supone que ya la conozco, voy a poner simplemente 1100 menos T, porque esta la calculé en el caso anterior. Esto ya lo conozco, ¿no es cierto? El espesor es 0,25 sobre 0,7. Se quiere este nuevo espesor. Incluso yo aquí en este punto pude haber utilizado la conductividad térmica que saqué en el primer caso. La que saqué 3. Y calculo este espesor. Luego, ¿qué tengo que hacer? Comprobar este espesor. ¿Cómo? Calculando esta temperatura y sobre todo verificando que esta acá sea la correcta. ¿Por qué? Y aquí viene un error y una explicación del error que ustedes están cometiendo. Cuando yo planteo este problema, claro, pueden hacer esto, pero esta conductividad que yo estoy utilizando es en qué rango? Entre 1100 y, si mal no recuerdo, aquí sería como 828 en el caso anterior. ¿Sí? ¿Esta temperatura es mayor o es menor? Fíjense, yo tenía 828 hasta un espesor de 125. Estoy cortando el material ahora en 100. La temperatura no puede ser la misma y por eso no puedo utilizar esta misma conductividad térmica. Tengo que corregir. Pero mi pregunta es esta. ¿Esta temperatura tiene que ser mayor o menor que en el caso anterior? Como les decía, aquí 1100 y está bajando hasta 828,5, si mal no recuerdo la respuesta del caso anterior. Esto va hasta 125. Si yo corto en 100, facilito veo que esta temperatura es ligeramente superior o tiene que ser mayor que en el primer caso. Y por esto les digo, yo no puedo utilizar esta misma conductividad porque este K es medio en el rango de temperatura en donde existe físicamente el material. El material existe hasta 100 milímetros, ya no existe hasta 125 y por eso esta temperatura tiene que modificarse para sacar esta nota. Problemas, no veo ninguno, chicos. Pero es un poco más de tiempo. Pero como les decía, el problema, chicos, es que a veces no entendemos la lógica del problema. Si tienen que hacer diagramas, háganlos. A veces, diagramar o hacer gráficos me permite entender la lógica del problema. Pero en este problema en particular, cálculo de uso, acá yo entendía que disminuye el espesor, esta temperatura no puede ser la misma que la anterior, tiene que cambiar. Va a ser superior a los 828,5 que saqué en el caso anterior. Pero como es diferente, esta acá es diferente, la resistencia es diferente, y claro, eso influye en que yo tenga un espesor que se acopla a esa realidad.
Una vez que hemos encontrado ese espesor, el problema está ya resuelto y finalmente les pedía que calculen esta temperatura. Esta. No le dejan. Eso era el problema 2. Problema 1 y problema 2 los trabajamos en clase, chicos. Aquí no hay argumento que justifique su mal o pobre desempeño en pregunta 1 y pregunta 2. Finalmente nos vamos ahora a la pregunta 3. Por una chimenea, dibujo la chimenea. $10 metros de alto, 80 centímetros de diámetro interno. Ojo, 80 centímetros de diámetro interno. Aquí no me interesa la geometría, bueno, sí un poco, pero si les digo diámetro, se supone que es circular. 80 centímetros de diámetro y 10 centímetros de espesor. El espesor no está solo en un lado, sino está en ambos lados. Por lo tanto, este diámetro, ¿cuánto es en total? Chicos, no saben qué medir. Construida con ladrillos, les daba la conductividad 4 vatios por cada metro Kelvin. Se descargan gases de combustión a razón de 1,2 kilogramos por cada litro. Una chimenea desfoga, evacúa gases de combustión. Les estoy dando el flujo máximo. ¿Con qué velocidad se mueve el gas por la chimenea? El gas va a ir desde abajo hacia arriba. Les daba las propiedades de estos gases de combustión, específicamente el secreto. Y aquí les dice que al recorrer la chimenea experimentan un enfriamiento de 30 grados centígrados. Chicos, lean y entiendan lo que dice el enunciado. El gas recorre la chimenea y en su recorrido, ¿qué pasa? Que se está enfriando en 30 grados centígrados. Es decir, desde la base hasta la parte superior cae su temperatura en 30 grados centígrados. Es un delta de temperatura. Y aquí hay un error garrafal de todos ustedes. Ponen que esta temperatura es la temperatura del gas y lo utilizan para calcular convección. Es en cuanto se está enfriando el gas, cuando va desde la parte inferior hasta la parte superior. Tiene mucha lógica. Este gas de combustión viene de un horno muy caliente. Ingresa en la chimenea, pero esta chimenea está ubicada en que en alrededores que se encuentran, no sé, a 15, 20 grados centígrados. Es más que lógico que este gas caliente, por efecto de recorrer por la chimenea, se enfríe en cuanto en 30 grados centígrados. En un día determinado, la superficie exterior de la chimenea queda expuesta a la radiación solar con una temperatura de los alrededores de 27. Si les doy esta información, ¿qué significa? Que hay que tomar en cuenta la radiación. Ya la convección también con 27, lo mismo aquí. Es un caso especial en el cual el aire y los alrededores a nivel de radiación tienen la misma temperatura. Es un caso que se puede dar. Este incluso facilitaba la solución del problema. Y también les daba un coeficiente de convección, ya les daba el H, 8 vatios por cada metro cuadrado. La radiación solar que incide sobre la superficie exterior, ¿sí?, con emisividad y absortividad igual a 0,9 es de 150 vatios por cada metro cuadrado. Hay una radiación que incide acá. Calcular, 1, razón de transferencia de calor por conducción. Lo que les decía, a ver. Aquí están los ladrillos. Por aquí están los gases de combustión. ¿No es cierto? Está más que claro, y espero que hayan entendido, que este gas, cuando recorre la chimenea, los 10 metros de chimenea se está enfriando. ¿En cuánto? 30 grados centígrados.
pierde cierta cantidad de calor. Y ese calor que pierde, ¿a dónde tiene que irse? Hacia afuera. Pierde energía este gas y se va hacia afuera. Pero ese calor, antes de llegar afuera, tiene que pasar ¿por dónde? Por el espesor de la chimenea. Y para pasar por ese espesor, ¿qué mecanismo de transferencia de calor es? Ahí está la respuesta. ¿Qué tenían que hacer ustedes? El calor que por conducción se está transportando es igual a que a mCp delta. Flujo másico de quién? Del gas. Capacidad calorífica de quién? Del gas. Delta de temperatura del gas, 30. Problema resuelto. 46.000 vatios. O 4.600, no recuerdo. Pero chicos, repito, interpretar el fenómeno, leer la información que les estoy proporcionando y sobre todo estos conceptos. Esto, chicos, es manejo de conceptos. El problema les dice, el gas en su recorrido por la chimenea se enfría en 30 grados centígrados. Está perdiendo calor, ese calor se va afuera, pero para llegar afuera tiene que atravesar el espesor de la chimenea. Y para que atraviese ese espesor, tiene que transportarse por conducción. Como les decía, entendiendo ese aspecto, sobre todo desde esta perspectiva de que esta energía que pierde el gas cuando se enfría tiene que atravesar el espesor y eso tiene que transportarse por conducción, aquí está la respuesta. Esa es la cantidad de calor que por conducción se da. Lo siguiente, razón de transferencia de calor por convección. Para ello, ¿qué necesito, chicos? La convección implica esta temperatura, la del aire o los alrededores es la misma, en este caso ventajosamente. Tengo ya el coeficiente de convección. ¿Y qué me falta? El área. Fíjense aquí, el calor por convección es igual a que el coeficiente de convección que era dato, el área de transferencia. ¿Qué área? El área de la superficie que está participando en la convección, el área externa. Pi por L, diámetro externo. No es del interno, no es, no sé, como algunos me sacan 0,9, diámetro externo. Pi de L. Y aquí otro error recurrente en ustedes. Me siguen calculando áreas con 1/4 de pi por el diámetro al cuadrado. Área de transferencia, área expuesta a la transferencia de calor, que tiene que ser perpendicular a la dirección con la cual el calor se transporta, radialmente. Por lo tanto, es la superficie lateral. Coeficiente de convección, área de transferencia, la temperatura de la superficie menos la temperatura. Tengo el coeficiente de convección. Y me falta la temperatura de la superficie. ¿Sí? De aquí tengo esto, tengo esto, tengo esto. Me está faltando el TSOS. Lo dejo momentáneamente. Veo que otra pregunta me está haciendo. Razón de transferencia de calor por radiación. Perdón. La primera pregunta, razón de transferencia de calor por conducción. Ya hemos entendido esto de acá. Razón de transferencia de calor que absorbe la superficie exterior. ¿Para qué creen que les daba esta información de que incide 150 kilovatios, si mal no recuerdo, de radiación sobre la superficie? Eso es lo que incide sobre la superficie. Esa es la energía solar que está incidiendo sobre la superficie. Pero esta superficie les daba que tiene una emisividad y una absortividad igual a 0,9. ¿Cuánto absorbe la pared?
150 multiplicado por 0,9. Es lo que me dice el punto. Entonces, la cantidad de calor que absorbe la superficie va a ser igual a 150 multiplicado por 0,9. Pero como les estaba pidiendo flujo o razón de transferencia de calor en unidades únicamente de energía, tenían que multiplicar por qué, por el área de transferencia. ¿Cuál es el área? El área externa. Porque en esta superficie está incidiendo la radiación solar. La área interna es área externa. Y por como yo les estoy planteando estos problemas, es una ayuda para que ustedes gradualmente vayan generando información y vayan respondiendo. Pero nuevamente es cuestión de entender la información y saber qué fenómeno estoy analizando. Luego me decía razón de transferencia de calor por radiación y la temperatura en la superficie interna de la chimenea. Aquí sí, ¿qué tengo que hacer? Balances de energía. Y aquí tengo que identificar direcciones. Estuvimos claros que aquí hay un calor que se transporta por conducción. ¿Sí, no es cierto? Pero luego eso se va hacia afuera. Aquí la lógica me dice que voy a tener la temperatura caliente. Si la conducción se transporta en ese sentido, va a caer la temperatura. Acá me dice 27. Es de esperarse que esta temperatura sea superior a la de acá. Pero en mi balance hay que tomar en cuenta esta energía que está incidiendo sobre la superficie. ¿Qué significa? Que en términos de balance, el calor por conducción es igual a que, obviamente, al de convección, al de radiación, y por signos, al calor que se usa. Balances. Se transporta cierta cantidad de calor por conducción que llega hasta acá. Aquí estoy haciendo, en esta superficie estoy haciendo el balance de energía. Aquí llega la conducción, pero aquí también llega la radiación y también desde aquí va a irse ¿qué? Conducción y radiación. Convección y radiación. ¿Sí? Nuevamente aquí pongo esa superficie. Aquí llega el calor por conducción, pero aquí también incide que el calor que se absorbe, pero también se disipa calor por convección y calor por radiación. Ese balance tiene que cumplirse. Luego, ¿qué hago? Escribo las ecuaciones. Este ya calculé. Este también ya lo tengo. Y lo que falta aquí por hacer es escribir H, A, TS menos 27 sería acá. El calor por radiación sería la emisividad, que se va a 9, ¿no es cierto? Absortividad igual a emisividad. El área de transferencia, este coeficiente, TS a la cuarta menos 27 más 273. Este elevado a la cuarta potencia menos el calor. Aquí también más 273 por coherencia en cuanto a unidades. Y ustedes se dan cuenta que llegamos aquí a una ecuación cuya incógnita es la temperatura de la superficie. Ya tengo esta temperatura. Si ya tengo esta temperatura en la superficie, ya puedo calcular este el calor por radiación. Y si ya tengo la temperatura aquí por conducción, ya puedo calcular la temperatura en la parte interna de la atmósfera. Sin embargo, chicos, en la solución, si llegaron a esta respuesta, les estoy dando por bajo. Pero lamento informarles que no sé. Calor de absorción. Entonces, chicos, ustedes se dan cuenta que la evaluación tiene elementos conocidos por ustedes, que los hemos hecho en clases, que los hemos resuelto en clases, pero tiene algo más adicional. Pero si ustedes
¿Recordaban los fundamentos que vimos en clases? Tengan por seguridad que se acaban por lo bajo 7 sobre 10. El extra es lo adicional para que ustedes lleguen al 10. Ustedes se han dado cuenta, pregunta 1 y pregunta 2 las trabajamos en clases. El último problema es cuestión de entender. El calor por conducción no implica mayor problema. El calor que está absorbiendo la superficie no implica mayor problema. Lo innovador tal vez era esto. ¿Y cuánto representa de puntaje estos chicos? Apenas 3 puntos, lo que les decía. Siempre se ustedes hubiesen trabajado adecuadamente, resolvían a conciencia en sus casas los problemas, tenían 7 sobre 10. Luego, repito, lo que yo espero de ustedes es el 3 restante. ¿Qué significa esto, chicos? Que si ustedes trabajan conscientemente en sus casas, tienen asegurado el 7 sobre 10 con el cual se aprueba este semestre. Si no, chicos, están incluidas. Ayer ya les dije, chicos, ventajosamente en este examen solo se juegan 2 puntos del semestre. Tal vez desperdiciaron ya 2 puntos. Les falta todavía 18 puntos, no los desperdicien.